Sí. ¿Cuál es el primer tema de nuestro día de hoy? Mira, yo primeramente quisiera comentar lo que platicamos tú y yo respecto a la declaración del gobernador, en el sentido de que se había abierto otra vez la investigación en contra de los exfuncionarios de la administración pasada. Dos denuncias, una contra César Duarte y Jaime Herrera y otra contra Carlos Hermosillo, Sí, por separado. pero una fue o las dos fue por una petición una supuesta petición del Consejo de la Judicatura. Esa es la declaración que hace en su transmisión de video Javier Corral. Sí, bueno, pues yo prácticamente yo quiero asumir de una manera objetiva de que esa declaración de Javier Corral es falsa y es tendenciosa. No, la declaración es cierta. Lo que dice que es... Ah, ok, sí. El contenido de su declaración es falso y tendencioso. Primeramente, explicarle a los radioescuchas de Acerto Radio que el Consejo de la Judicatura todavía no existe. O sea, todavía no tiene atribuciones legales. Todavía no se establecen los requisitos para ser consejero de la Judicatura, consejeros por parte del Legislativo y del Ejecutivo. Se supone que antes de que se fuera el expresidente del tribunal, se había hecho la designación de 4 consejeros judiciales. 4 magistrados. De 4 magistrados, pero no tienen funciones. El Consejo de la Judicatura, de acuerdo con la ley aprobada, debe integrarse por 7. Por 7. 4 magistrados del Tribunal Superior. 2 del Congreso. Elegidos por el Congreso, que pueden ser cualquier persona. Sí, así es. Con ciertas características que luego veremos. Y 1 designado por el gobernador del estado. Así es. Son 7 el Consejo de la Judicatura. Pero de cualquier manera estamos hablando, porque debo precisarte también, como te lo comenté, yo promoví un amparo en contra de la reforma constitucional, porque solamente en la Constitución del Estado existe la Judicatura. Sí. El problema técnico y político fue que ahí los legisladores, por una consigna del exgobernador, le habían puesto que durante los 3 primeros meses de su publicación deberían de nombrarse a los consejeros. Pero digo, ¿pero cómo vas a nombrar a los consejeros si tú no reformas la ley orgánica del Poder Judicial, en la que se establezcan cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos y las facultades, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente el contenido de la declaración de Javier pues es falso, primeramente porque en la investigación penal, que cualquier abogado lo conoce, en el sentido de que el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la facultad de reservarse la investigación o de decretar un auto de no ejercicio de la acción penal. El archivo. Se archiva. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se reactiva esta carpeta de investigación? ¿Quién tiene facultades para reabrir? El fiscal. El fiscal mismo. El fiscal. Y definitivamente siempre y cuando... Pero tiene que pedirle a un juez. Se la tiene que... o él por su cuenta lo puede hacer. No, el problema es que ya estaba archivado. Sí. Bueno, al menos según las declaraciones, ¿verdad? Esa carpeta estaba archivada. Nosotros lo que hacemos cuando un agente del Ministerio Público nos notifica a las víctimas del delito, el archivo. En este caso no sucedió eso. Esa es la cuestión. Pues me imagino que no. Los denunciantes no, los denunciantes ya declararon no haber sido notificados del archivo de las denuncias. Pues no se notifica el archivo o el no ejercicio. Sí. Entonces, cuando se le notifica, la víctima del delito lo que hace es presentar una queja ante el juez de garantías. Ajá. Y le dice, oye juez, pues aquí el Ministerio Público no integró debidamente la carpeta, no aportó pruebas, no desahogó pruebas. Exígele que siga con la indagatoria ministerial y en su caso consigna. Entonces, aquí puede pasar cualquier cosa, una nueva probanza, una actividad oficiosa por parte de la Fiscalía para consignar, pero involucrar a la Judicatura es una mentira del tamaño del mundo. Que también no sabemos cuáles serían las facultades del Consejo de la Judicatura. Es que no hay facultades, o sea, el Consejo todavía nada más existe formalmente en la Constitución. Mi pregunta sería, a ver, si no se han aprobado las facultades del Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el ordenar la reapertura de una investigación, ¿no tendría esto que estar contenido en la Constitución y no solamente en la ley orgánica? No,
Posiblemente se puedan establecer las facultades de la Judicatura en la Constitución, pero no se establecieron. Y entonces puede ser las dos opciones, como tú dices, una nueva reforma constitucional o simplemente una reforma legal a la ley orgánica. El problema del amparo que nosotros presentamos fue en el sentido que ni siquiera, fíjate, hay estas tres cosas, la ley orgánica del Poder Ejecutivo ni siquiera menciona al Consejo de la Judicatura. O sea, hasta ahorita Javier Corral no tiene facultades expresas para designar al consejero. En la ley orgánica del Poder Legislativo tampoco existe ni siquiera el término Consejo de la Judicatura. Y además no se establecen los requisitos para ser consejero. A ver, en el texto constitucional no incluyeron en las facultades del Congreso la designación de dos miembros de la Judicatura. Porque tendrían que ponerlo también entre las facultades del gobernador del Estado. No, es que en los mismos artículos transitorios de la reforma constitucional se establece que el Congreso deberá expedir las leyes a más tardar el 31 de diciembre pasado. De este. O te todavía estará a tiempo de cumplir con la ley. Pues todavía podrían hacerlo. Parece que hay una declaración ahí de Miguel de la Torre de que quiere designar consejeros honoríficos, porque las personas que se designen como consejeros del Congreso y del Ejecutivo, Javier, van a ser funcionarios judiciales. Claro. Y van a vengar su sueldo. Claro. Y no pueden renunciar al sueldo, además. Sí, además. Por las características. Así es, sobre todo. Para darle un equilibrio en todas las designaciones administrativas y jurisdiccionales, sí, del Consejo, porque también va a tener facultades de revocar, castigar, sancionar, designar, remover, designar, proponer, o promover, proponer jueces. Es un órgano importantísimo, ¿verdad? Que de hecho lo ha hecho siempre hasta ahorita el pleno del tribunal, pero de una manera excesivamente discrecional. Que nada nos garantiza que pueda hacer de manera diferente. Sí, definitivamente, pero de cualquier manera hay que cuidar las formas. Y lo que me preocupa es que la nueva administración de Javier Corral pues está volviendo a lo mismo, no está cuidando ni las formas siquiera. Porque, ¿por qué estamos reflexionando sobre esto, Víctor? Es que puede abrirse, según mi entendimiento, puede abrirse la puerta para que cualquiera de los tres acusados puedan presentar un amparo contra esta reapertura de sus casos. Sí, es una especulación. Porque si dicen que lo ordenó el Consejo de la Judicatura, pues pueden alegar que es un ente inexistente y sin facultades legales. Habría que analizar muy bien en qué contexto lo dice el gobernador Javier Corral, porque si lo hace en el contexto de la declaración únicamente, informando a la ciudadanía. Aquí hay dos cosas importantes que creo que hay que anotar. Una es que lo que está sucediendo en el gobierno del Estado se está transmitiendo a través de lo que dice Javier Corral en su página, en la página del PAN, en dos o tres espacios muy representativos del gobierno del Estado. Pero en el común de los medios nada más se repercute, no se toma como una declaración de origen, sino se repercute lo que viene de ahí. Entonces, hay un desprecio por parte del gobierno del Estado. Perdón, Víctor, nomás para proponerle a don Jesús Franco, que nuestro productor de audio, a ver si podemos, en la página del gobernador, es el último video, a ver si podemos escuchar el audio, escuchar la parte referente donde Javier Corral dice en la judicatura. Hay que esperar unos minutos, Víctor. Sí, a ver mientras se encuentra. A ver en qué contexto lo dice, porque creo que es importante eso, para efectos de un amparo, por ejemplo, pues habría que fundamentarlo de alguna manera. O sea, no nada más porque lo dijo a través de una declaración, ya con eso va a proceder el amparo. No, pero es que también tiene efectos legales la declaración del gobernador. Exacto. Porque además es el jefe del fiscal. Exacto. Entonces hay que ver cómo lo dijo y en qué contexto. Y entonces las víctimas pueden decir, hey, me estás prejuiciando y estás haciendo uso indebido de funciones y estás... Sí, el problema, exactamente. El problema es que están actuando de manera parcial. Sí. Primeramente el fiscal porque salió a recibir a Jaime García Chávez. Y luego el gobernador aduciendo de que se reinició la investigación en base a una declaración de un órgano inexistente. Sí. O sea, es parcialidad, definitivamente. No, y va a pasar lo mismo que pasó ya con
en esta situación en donde hubo la denuncia penal, inmediatamente vino el amparo, ¿no? Es avisarles, pues, de que se está haciendo un procedimiento jurídico y que tienen la posibilidad de ampararse para... Y lo más preocupante es que se está perdiendo la credibilidad sin razón, sin motivos suficientes. O sea, esa declaración la pudo haber hecho el fiscal, que era la persona más idónea. No, además el fiscal, después de esta declaración del gobernador, hace una declaración, además, en donde dice que va a abrir una investigación contra el contra los agentes del Ministerio, contra los Ministerios Públicos que habían ordenado el archivo o el no ejercicio de la acción penal. Todavía no sabemos. Contra el exfiscal Jorge González Nicolás, sí, por haber ordenado el archivo de los casos. Entonces se abre una beta también en donde Jorge González Nicolás será investigado también. En estos casos también precisar los escuchas. Cuando se hace el acuerdo de archivo o de no ejercicio, lo firma el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta y el jefe de la unidad de investigación. Okay. Entonces realmente ahí prácticamente volvemos a lo mismo. De cualquier manera no se exime la responsabilidad de Nicolás porque es el jefe superior. Sí. Porque muchas veces él le, oye, no firmé. Bueno, es la forma de quitarse, ¿no? Porque tú eres el superior, pues tú tienes que saber todo eso. Sí. Tú dices que hay verificado. Y sobre todo... Además en unos casos en donde está denunciado el gobernador del estado. Ni modo que el fiscal general no sepa de qué, no le informen del archivo de un caso. No es el 29 de septiembre. No, ese es el señor gobernador, ¿verdad? Pues es el jefe de jefes. Sí, claro, ¿no? Y también anda muy atigrado con los Tigres del Norte, el jefe de jefes. También es una falla fundamental el no haber notificado la resolución del archivo, ¿no? Porque pues eso también da pie a que las cosas se malinterpreten de alguna manera o de otra. Inclusive cuando hay alguna prescripción, normalmente el afectado o el que puso la denuncia recibe la notificación de que hay un periodo que está prescribiendo, un delito que está prescribiendo. No tuvimos tiempo, Víctor. No, pero no, fue el 29 de septiembre. Es que eso no es cuestión de tiempo, es cuestión de formalidad. Uno fue el 29 de septiembre y el otro el 1 de octubre, no tuvimos tiempo. No, qué bárbaro. Sí, hombre. Sí. Y además andaban todos agüitados por los resultados electorales. Sí, lo que querían era cerrarnos casos. Más bien era eso, ¿no? Y que no les avisen a Pepe Luébano. Es uno de los denunciantes. Es uno de los denunciantes. Y en ese momento ya se sabía que era el secretario particular del gobernador del estado. Entonces... Ay, política bendita. Sí. Un saludo, quiero decirles que me está insistiendo mucho un amigo mío que está escuchándonos muy frecuentemente, nos sintoniza en Monclova, Coahuila, la ex capital del acero mexicano, el doctor Omar González. Un saludo, ¿cómo no? Un saludo para Monclova, muy cerquita de allá de Piedras Negras, cerquita. Fue mi antecesor en el equipo de medicina. Fíjate nomás. Hace 40 años. ¿Y lo recuerdas? Sí. Él era el capitán del equipo de medicina. Luego ya cuando se retiró del equipo, entonces fue golpe de estado y ya me quedé yo de capitán. Bueno. También tienes tu historia ahí en ese tema. Sí, también. Y allá está, vive en Monclova. Es un gusto que gente de otros lugares no solo nos escuche, sino que se reporte. Claro. Y el día de ayer, pues fue imposible atender todos los saludos que nos enviaron, felicitaciones. Ayer entrevistamos a Marco Adán Quesada, es nuestro siguiente tema después de terminar claro, pero una gran cantidad de radioescuchas, amigos y conocidos, es de veras, créanme, es imposible pasar lista a todos los que hicieron algún comentario o le pusieron un like a nuestra transmisión del día de ayer en Facebook. Entonces, ¿y qué otro aspecto de este? Pues nada más, mira, precisarte que el mismo Código de Procedimientos Penales establece de manera expresa que esa podría haber sido quizás otra de las razones que se hubieran aducido de manera objetiva, sin mencionar el Consejo de la Judicatura. Dice, la víctima y ofendido podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación, y de no ser denegada esta petición podrá reclamarla ante el juez de garantía. O sea, el mismo quejoso puede decir, ¿sabes qué? Aquí tengo otra prueba.
o aquí tengo otro testigo, lo que sea. ¿Algo para aportar? Reábrela. Pero ligar a este asunto con el Consejo de la Judicatura, pues sí, me resulta muy extraño. Es un exceso.